Hola queridos amigos de Leo, bienvenidos a Lelia Astral Tarot para mejorar tu vida. Bueno, hoy vamos a hacer tu lectura y la abre el arcángel Raziel y te dice lo siguiente: sigue adelante con tu plan de vida. Ya estás listo, ya estás lista, tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos, aunque tengas resistencia a aceptarlo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte porque ello es parte de tu plan de vida. ¿Sí? Mira qué mensaje tan bonito. Por eso quiero que en este momento primero te suscribas y luego escribas en los comentarios lo siguiente: manifiesto todos mis deseos. Porque cuando tú lo decretas, tú comienzas a traer todas estas energías bonitas y es como que mandas la señal desde el plano astral a este plano más material. Bueno, entonces es bien importante que lo puedas hacer. Comenzamos con tu lectura. Es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada conmigo, con todo gusto, en el primer comentario te voy a dejar mi contacto y en la descripción para lecturas de pago. Esta lectura tiene 3 partes: energía, economía y amor, y recuerda suscribirte para apoyar a nuestros peluditos rescatados. En cuanto a energía, te dicen: la misericordia te inspirará. Mira que si hay de las cosas que elevan tu vibración, es tener empatía, es tener misericordia. ¿Tú quieres elevar tu vibración y atraer mejores cosas? Medita, ora, haz afirmaciones, pero sobre todo emana amor. O sea, que de ti salga amor, misericordia, compasión. Mucho trabajo de cuarto chakra, sí, que es el que nos permite tener empatía hacia los demás. Entonces, pues espero con todo mi corazón que puedas hacerlo y que puedas trabajarlo. Por otro lado, te dice: la razón alumbrará tu vida. Mira que esto me habla acerca de balancear corazón con balancear razón, ¿sí? Entonces tienes que buscar un equilibrio, ¿no? No todo puede ser como tan racional, no todo puede ser como tan súper, hiper, mega estricto. Bueno, eso me dice esencia de naranja, no sé por qué. Y también todo lo verde y todo lo de aire, rituales con aire, te podrían ayudar como a balancear este chakra, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver iniciales importantes. No necesariamente tienen que ser, pero sí importantes para ti en esta semana en el amor. Tenemos la letra R, la M o W, la X, la D y la Z, ¿ok? Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. No necesariamente tiene que estar al inicio o al final. Puede ser, por ejemplo, segunda o tercera. Por ejemplo, Amanda tiene la M de segunda, pero ahí está presente. Veamos signos importantes estos días para ustedes: Capricornio, Cáncer, Tauro, Sagitario y Escorpio. Bueno, comenzamos con la economía. Recuerda que estamos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y que es bueno separar sus lecturas con tiempo. Nos ayudas mucho si compartes nuestro canal. Esto es lo que tú debes trabajar en cuanto a energía. Esto es lo que la segunda fila es lo que se podría estar viniendo en esta semana. Y esto es lo que te aconseja el tarot al respecto de esto de acá. Bueno, ¿qué es lo que tú debes trabajar en cuanto a energía para poder atraer como más abundancia o más prosperidad para ti? Bueno, tenemos esta carta del 8 al lado de la carta del Sol, de este arcano mayor, y te dice: si tú no estás conforme, si tú no estás feliz, si no te apasiona tu trabajo, siempre puedes volver a iniciar. Mira que esto me está contando que hay personas de que quieren un nuevo comienzo, de que
Ya no son como felices allí donde están, en ese trabajo que quizá se ha vuelto una rutina, quizá el ambiente laboral sea tenso, sea pesado. Y me dice, en cuanto a energía, si quieres un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, recuerden que el sol es esto, nuevos comienzos, nuevos amaneceres en tu trabajo, te iría mucho mejor que donde estás. Sí, si tú le estás pidiendo una señal al destino sobre comenzar en otro lado, en otro empleo, un emprendimiento, otra cosa diferente, esta es una señal de luz verde de parte del universo para que realmente lo hagas. Y el 8 te dice, te iría muy bien, sí, es una carta de prosperidad, es una carta que te augura que en lo que vayas a hacer pues vas a obtener como mucha riqueza, ¿sí? También es una carta que nos habla acerca del esfuerzo, ¿no? De que realmente a ti, pues donde estás, te está costando mucho trabajo ser feliz y ganar bien. ¿Qué se podría estar viniendo para estos próximos días? Te vas a dar cuenta y te vas a decepcionar de una persona cercana a ti en el plano laboral. La carta de la luna, recuerden que son cartas que representan la gente que tiene doble cara, ¿sí? Una cara oculta, una cara que se muestra a ti y otra cara para los demás, otra cara a tus espaldas. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Esta semana probablemente vayas a estar un poquito triste porque no todas las personas son leales como tú. No toda la gente tiene ese mismo corazón maravilloso que tú tienes. Vas a descubrir que esta persona ha estado espiándote y hablando, digamos como con base a lo que espía sobre ti, de tu vida personal. Puede ser esto. No te preocupes, o sea, tú no juegues el mismo juego. Tú no vayas a caer como en esa misma tentativa pues de seguirles el juego, porque siento que es alguien que no vale la pena, que tú debes vibrar más alto. Ahora ya entiendo por qué te dice que la misericordia te va a inspirar. Sí, porque pues esta es una persona frustrada en su vida. La carta de la sota de oros te aconseja que esta energía de acá no vaya a hacer que pierdas tus ilusiones, tus nuevos proyectos, tus nuevas metas. Que por el contrario eso te impulse como a salir adelante, a salir de allí donde estás precisamente, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la parte del amor. Si quieres una lectura donde se separen conexiones y solteros, puedes ir al especial amor. Y si tienes una persona especial, puedes decir su nombre en este momento en la mente. Bueno, mira que en este momento los sentimientos de una persona hacia ti están tomando muchísima fuerza, ¿sí? Puede ser que esto haya comenzado como algo un poco más trivial, un poco más pasajero, como casual, como incluso puede haber iniciado como una especie de encuentros sexuales entre una persona y tú. Pero ahora las cosas han cambiado. Recuerdan que esta carta de acá representa el pensamiento, ¿no? La inteligencia. Es el mismo símbolo del mago. Entonces los sentimientos hacia ti van cogiendo fuerza. ¿Qué esta persona está pensando sobre ti? La reina de bastos me dice que esta persona realmente te ve a ti como una figura muy segura. Eso le encanta de ti. Como muy empoderada, muy fuerte, te ve muy puesto, muy puesta en tu lugar. Y esto es como un sex appeal que ha generado mucha atracción, ¿sabes? Sin embargo, mira que hay situaciones que desaniman a esta persona de estar contigo.
Puede ser que tú estés en una relación o que esa persona esté en una relación o que esta persona le hayan dicho que tú tienes a alguien más. Porque esta es una carta de ilusión y esta es una carta de desconfiar. Entonces, yo pienso que es más a ti, ¿no? Más como que le atraes como por esa energía de segura y empoderada que emanas, pero le da miedo o tiene mucho temor de en algún momento ser engañado, ¿no? Piensa como que de pronto tú tienes muchos pretendientes o hay muchas personas allí detrás tuyo, ¿sabes? Entonces en estos días esa persona va a estar como muy pendiente, ¿sí? De lo que tú publicas, de lo que tú haces, como ahí escudriñando. Siento que está buscando como en cada like, en cada comentario, en cada estado, si es que alguien te reacciona. Entonces es una carta de espionaje y es una carta que te dice pues que esta persona está allí, ¿no? Como muy encima, muy pendiente de a ver si es que es un plato de segunda mesa o no. Vamos a ver qué se podría venir al lado de esta conexión. Mira, te dice que para determinar esto es súper importante que tú te dejes guiar por tu intuición. La carta del presentimiento siempre es una carta que nos invita a esto, ¿no? A conectar con nuestro yo interno en estas situaciones donde uno dice, le gusto, pero al mismo tiempo siento esa desconfianza hacia mí o soy yo quien desconfía. Esta persona probablemente en los próximos días te vaya a dar como una especie de regalo de manualidad. Siento que va a ser como muy representativo para él o para ella. Y ojo, porque va a estar analizándote allí, básicamente cuál va a ser tu actitud, cómo le vas a recibir, con qué actitud tú vas a asimilar o a tomar las cosas. Entonces, mucho cuidado con la reacción que tú tengas. Va a estar buscando o escudriñando allí si de pronto hay alguna mentira. Yo siento que, es como que te admira. Y hay una fuerte atracción, pero sí hay mucha desconfianza, ¿no? 3 cartas aquí y una carta que me dice que por eso te espía. Entonces la luna me dice va a estar buscando allí como la caída, la mentira tuya. Le hace falta sentir mucha confianza y seguridad a esta persona. Mira, de hecho sí me sale la carta de la búsqueda. Entonces está bien complejo todo este tema con él o con ella. Finalmente la carta del loco es una carta que me dice pues tú arriésgate a ser como tú eres con él o con ella. Si esta lectura es en espejo y eres tú quien está dudando tanto, a pesar de que esta persona te gusta mucho, arriésgate, da ese salto de fe. De eso nos habla la carta del loco, de realmente como aventurarnos a creer en esa otra persona. Sí, entonces pues me gusta muchísimo. Veamos que nos diste el oráculo de luces y sombras y nos dice nosotros estamos aquí, y eso habla de tus ancestros, te están cuidando, te están guiando, te están apoyando para que tomes buenas decisiones. Y el otro oráculo te dice el mundo espera por ti. Bueno, te envío un abrazo enorme. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Luego de la meditación que hay aquí, ve a tu ascendente y si no le conoces, ve a Aries. Un besito. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos,
poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso, llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.